Bendiciones, bendiciones para todos. Que tengan una excelente jornada. Hoy es una reunión especial, diferente. Tenemos esta celebración tan linda a nivel familiar de una boda hermosa de Poppy y Santi. Y bueno, pero sabemos que el Señor está allí, siempre anhelando hablar a su pueblo y bueno, fui realmente inquietada a que de esta manera llegara hoy el mensaje a toda la iglesia de Jesucristo que me ha confiado para pastorear, ¿sí? Así que bueno, oramos al Señor, nos presentamos, dándole gracias primero que nada. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, te damos gracias, Señor, por todas las cosas, por aquellas que no entendemos, Señor, aún por aquellas que no nos gustan, pero confiamos en que tú siempre tienes el control de todas las cosas, que nosotros nos ponemos, Señor mío, delante de ti, que buscamos de ti y que queremos, Señor mío, cada día habitar a la sombra, bajo las alas de nuestro Creador. Ponemos, Señor mío, todo en tus manos. Te pido, Padre, que allí donde llegue este mensaje estén, Padre amado, rodeados de tu presencia, llenos de ti, de tu Espíritu Santo, ministrándolos, así como en este lugar, Señor mío, luego de orar, de adorar, de buscar de ti, Padre amado, uno puede sentir tu presencia, tu dirección y tu amor. Llénanos de paz, Señor, esa paz que solamente tú puedes dar, que es diferente a la que da el mundo. En el nombre de Jesús yo hoy bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo, Señor mío, e imparto paz, paz, esa paz que viene de ti. En el nombre poderoso de Jesús ponemos este mensaje en tus manos una vez más, Señor, para que tú hables a través de esta vasija, a través de tu sierva, a través de la persona que tú escogiste. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu gracia. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El mensaje de hoy lo he titulado Permitido por Dios para. Siempre les comparto de que en la medida que el Señor trata en la vida de sus hijos, de sus escogidos, aquellos que tenemos ese compromiso con el Señor de impartir, todos lo tenemos, ¿verdad? Porque el Señor a todos nos ha dado la gran comisión de llevar las buenas nuevas, pero también a aquellos que el Señor nos ha escogido para guiar a su pueblo. Y en este momento, cuando oraba y buscaba de la palabra de Dios, de la presencia de Dios para compartir el mensaje, el Señor me llevaba a hablar de lo que me había tratado, ¿no? Como habla de lo que te he tratado, habla de lo que has vivido, habla cómo son las cosas para un cristiano, un hijo de Dios en el día a día. Y bueno, me llevó a una palabra que les pido que la busquen, que está en el libro de Mateo, capítulo 10, del versículo 16 al 22. Esto viene de la mano de lo que les decía, de que viviremos y vivimos situaciones en las que muchas veces se presentan, ¿tá? y que nos pasan cosas que no tienen que ver en sí con nuestra persona, pero sí con quienes somos en el mundo espiritual como hijos de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Tiene un título que dice Persecuciones venideras. Dice así en Mateo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis,
porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto hablaba Jesús. Son las palabras que Jesús les estaba dando a sus discípulos, él había escogido, si vamos un poquito antes en la escritura, el capítulo 10 empieza hablando de la elección de los 12 apóstoles, ¿sí? Y de la misión que tendrían. Y una vez que les dice esto, también les dice de qué manera ellos iban a vivir. Él nos envía, y así es hoy con nosotros. Dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Una vez más, podemos ver aquí la palabra prudente. Hace, creo que 2 reuniones estuvimos hablando, ¿verdad? Del prudente, del insensato. Y prudente nos dice la definición, si recuerdan, los que estuvieron en la reunión, dice que el prudente elige discernir, elige el mejor camino, o sea, discierne el mejor camino guiado por la sabiduría de Dios para evitar riesgos. ¿Sí? Dice también, yo tenía anotado, la capacidad de discernir el propio bien ante cada circunstancia y así elegir los medios adecuados para actuar. O sea que ante situaciones nosotros tenemos la enseñanza de la palabra de Dios que debemos ser prudentes. Y dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. O sea, no significa que vamos a estar ovejas con ovejas nada más, sino ovejas en medio de lobos. O sea, alrededor nuestro hay una hostilidad, hay una acechanza, hay una situación en la cual sabemos que el lobo se quiere comer a la oveja, ¿verdad? Así que vamos entendiendo el contexto y la forma en que Jesús les dice a los apóstoles que serían enviados. Y les dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otra versión, que a mí me gusta más, dice mansos como palomas. Y la paloma, nosotros sabemos que es un animal, un ave apacible. Para que el reino de Dios se manifieste en la tierra, nosotros debemos ser apacibles, mansos. Ahora vemos que destaca de la serpiente y de la paloma atributos, ¿verdad? Porque sabemos que la serpiente también tiene sus cosas negativas y la paloma también. La paloma es incauta, es como insensata, y la serpiente es traicionera y es todo lo que conocemos del comportamiento de esos animales. Pero el Señor destaca la cualidad de cada una de ellas. Astutos. Dice aquí prudentes. En otra versión dice astutos, como la serpiente. Así que vamos entendiendo que hay una indicación del Señor, que aquellos que estamos caminando, aquellos que somos hijos de Dios, que en un mundo espiritual tenemos un sello que nos identifica, estamos rodeados sí o sí de lobos, de personas que quizás consciente o inconscientemente van a estar alrededor nuestro generando diferentes cosas. Y no que nosotros somos angelitos, que no. Quiero decir que muchas veces vamos a ver que suceden situaciones como las que te voy a relatar, en la cual vos no entendés nada.
E incluso tuviste la mejor intención e incluso hacer las cosas de la mejor manera. Nos vamos a equivocar, nos equivocamos, fallamos. Yo la primera. Yo siempre digo, Señor, a mí, bueno, sos tú, porque yo sé lo que es Viviana. Entonces, como hablábamos recién, en el mundo espiritual nosotros estamos identificados. Sabemos que el mundo espiritual obra el bien y el mal, ¿sí? Y como ovejas, dice la palabra aquí, Jesús es el que hablaba, como oveja, solo conocemos el comportamiento de la oveja. Y así nos identifica el Señor. El Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el pastor de las ovejas nos dice hoy aquí que Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Te lo remarco porque esto es algo que a mí me despertó, porque a veces empezamos a caer en lo confortable, en el amiguismo, en el vaya y venga, y vamos descuidando las cosas que hoy el Señor nos está marcando. Nosotros no estamos en todos lados porque sí, sino que estamos para algo que somos enviados. Y eso que nos manda el Señor a hacer va a provocar alrededor nuestro ataques, resistencia, rechazo. Y conociendo su palabra, lo que el Señor nos dice, podemos entender por qué estamos viviendo, quizás muchos de nosotros, diferentes situaciones, confrontaciones, abusos, como te decía, rechazos, ataques. Y sabes que luego de orar mucho, con quebranto realmente a Dios por una situación vivida en lo laboral en estos días, en un instante, así, en un instante, palabra va, palabra viene, me vi inmersa en un ataque y una acusación que no pude entender. Y aún en lo natural, te digo, no entiendo. Sí, en lo espiritual, ¿sí? En lo espiritual, yo, por ejemplo, he vivido en lo laboral muchísimas cosas, no por hablar no por hablar de Dios ni de nada, ¿no? Pero he sentido esa opresión, he sentido ese rechazo, esa resistencia. O sea que esta situación que te relato no fue por estar hablando nada de Dios ni estar haciendo algo, sino por trabajo, por hablar algo de trabajo. Y en un instante, viste, fue, pero así, de todos lados. Éramos 3 personas nada más, estaba la persona encargada de la oficina y bueno, y de allí vino el ataque, ¿no? Y bueno, no entendiendo nada, cuando recibía esta acusación de algo que yo no entendía que lo hubiera dicho, ni cómo lo que lo fue recibido, bueno, lo primero que pedí fue perdón a Dios en ese instante, porque si fue mi error, fallé y le fallé a Él. Y me entristece no dar testimonio de Él, no, cuando el testimonio que sale de mí no es de Dios, o sea, no es Dios en mí. Y sí de Viviana, ¿no? Las características naturales de Viviana. Y pedí perdón también a las personas que, que reaccionaron también de esa persona, de esa manera conmigo, ¿no? Reaccionaron atacándome y acusándome de intenciones que no estaban en mí. Pero pedí perdón porque entendía que era la manera de cerrar inmediatamente, y si había habido un error y yo no lo entendía, de esa manera estaba quitando toda continuidad, y callé, llena de impotencia, sinceramente. Me decían, habla, no, digo, no. Y dije, no, lo mejor es callar. No, hablar, digo, no, lo mejor es callar. Porque sé que su palabra dice que Él peleará por mí. Y decía aquí en el versículo 16, 18 y 19 que ante gobernadores, y no es el caso en sí de una persecución, pero hay persecuciones que son muy solapadas, que vos y yo vivimos. Y cabe recalcar que son inconversos todos en mi oficina, y llevo muchos años trabajando ahí. Muchas veces me cargué diciéndole, Señor,
qué mal que yo estoy ahí hace tanto tiempo y solamente una persona llevé a Cristo y bueno, hoy es una líder y una preciosa persona en el Señor, pero nadie más allí. Y entiendo que si el Señor me tiene aún ahí es porque algo quiere hacer. Entonces, a veces con las características naturales de uno podemos estar estropeando el plan divino de Dios y ese es mi mayor este, cuidado muchas veces, ¿no? Entonces, como te decía, ante autoridades me pasó esto. Yo reconocí quién era la autoridad del lugar, hice la voluntad de Dios más allá de mí, porque en el momento, ¿sabes qué sentí? Digo, otra vez, Señor. Yo recuerdo cada situaciones injustas y de abusos en las cuales de niña o ya no tan niña y de adulto también no me pude defender, no me supe defender, que fueron injustas. Y me sentía nuevamente ante una situación así. Pero bueno, a pesar de que por un instante fue de derecha, de izquierda, de todos lados, ¿viste? Así, ¿viste? Como el boxeador le dan, bueno. Y no que me victimice, fue lo que literalmente viví. Hay ataques, entendía. Y dije, Señor, dame tú la salida, porque yo quiero que sea tu salida, porque yo sé cómo salir de ahí, pero no quería mal, obviamente, ¿no? Quería que fuera la salida del Señor y no venía, ¿sabes? Y estuve toda la mañana en ese que me escondía porque me venía la indignación y me saltaban las lágrimas porque, porque me sentía la impotencia y la injusticia y quería, como todos nosotros queremos hacer, tomar las armas y arremeter. Hubo un ataque, sí, pero ¿sabes qué entendí? Permitido por Dios. Porque si estaba sucediendo eso, Dios, que yo había estado en oración, que yo había puesto el día en Él, que tantas cosas, estaba permitiendo eso a los 5 o 10 minutos de haber llegado a trabajar, a las 7 de la mañana, bien tempranito. Y me tocó para todo el día, pero me llevó a un quebranto, me llevó a una búsqueda. Y entendía, Dios, tú lo permitiste. ¿Para qué, Señor? Yo quiero entender. Y bueno, entendiendo eso, ¿sabes qué? Vi cómo el Señor me despertaba. Me despertaste, Padre. Me despertaste. Y luego de 3 días vino esta palabra que hoy te estoy compartiendo. Esto sucedió, creo que fue el lunes a la mañana. Y cuando pasaron los días, yo seguía en esa búsqueda, ¿verdad? Y vino esta palabra. Entonces entendí. Sé prudente, Viviana. Velá. ¿Se acuerdan cuando decía en diferentes pasajes que hemos compartido? Velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Velá, sé prudente, escogé, discerní, conocer la palabra, saber cómo estamos en cada lugar, como ovejas en medio de lobos. Pero como ovejas debemos, bajo el consejo y la enseñanza de la palabra soltada por Jesús mismo, ser prudentes como serpiente. La serpiente, si tú la ves, es sigilosa, se queda quieta, observa, no se mueve. Y la paloma, mansa, pacífica, no provoca una situación de altercado. Entonces, más allá del error o no, falla o no, porque hasta el momento, te digo, en lo natural, no puedo ni recordar las palabras o cómo pudieron salir de mí, que fue ahí, ¿no? El ataque, el tonito y la acusación. Y yo, bueno, le pido perdón al Señor si así fue. En ese momento entendí ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué esto? ¿Qué me querés mostrar? ¿Qué me querés hablar, Señor? Que donde yo estoy no es para que yo esté acomodada y quieta, sino que para que yo esté
como una enviada tuya. ¿Y es acaso que tú estás queriendo? Todas estas preguntas me las hice. Y quizás a vos también te pasan cosas y te haces estas preguntas. ¿Tengo que permanecer? ¿Es el tiempo de moverme? ¿Hay algo que tú quieres que yo esté haciendo? Entonces, en esa búsqueda, a través de las situaciones que nosotros vivimos y a la luz de la palabra, nosotros vamos teniendo entendimiento y permitiéndole al Señor que donde Él nos envía, estemos llevando ese mensaje que Él quiere, aún con nuestras actitudes. El callar a veces dice a las personas mucho más que contraatacar. Viste que decía acá en un versículo, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de vuestro Padre que está en ustedes, dice, no teman por cómo o qué hablaréis cuando los entreguen, cuando los confronten. En aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y yo entendía lo que habéis de callar. Sinceramente, pude entender qué vulnerable me encontraba también espiritualmente a una situación sorpresiva y que quizás pude entender también, el Señor está preparando a su iglesia, preparándonos hoy a través del mensaje que llega también a ti, para estas y otras cosas que vendrán. Y nos está mostrando, como te decía, nuestra vulnerabilidad. Yo sabía qué quería hacer, ¿sí? Porque no me gustó perder, ¿sabes? No me gustó quedarme quieta o callada y no defenderme y no decir una cantidad de cosas que me estaban diciendo que no eran correctas, no estaban en mí. ¿Entendés? Cuando hay una acusación injusta, cuando hay una valoración de ti que no corresponde, eso duele, a mí me dolía. Faltas de respeto. Y también sentirse avergonzado, humillado. Son cosas que creo que nos pasan a todos. Yo entiendo que vivimos estas cosas, pero también el Señor me llevaba a recordar cómo Él fue humillado, cómo Él fue vituperado. Y yo decía, sí, Señor, pero tú estabas haciendo lo correcto y quizás yo no hice lo correcto, quizás yo di lugar a eso que sucedió. Quizás fue una reacción porque no tengo claro ante el ataque que me hicieron de si genuinamente lo que me decían había sucedido. Por eso pedí perdón. Por eso enseguidita le dije, Señor, te fallé, te pido perdón a ti. Y le pedí perdón a la persona responsable de la sección. Si había tomado un lugar que no me correspondía, y a la persona que decían que yo había culpado, que eso sí lo tengo claro, que no fue así. Le dije, perdón si sentiste o fue esa mi respuesta hacia ti. Entonces, podemos nosotros comprender a través de la palabra y de lo que el Señor nos permite vivir, buscando en Él la respuesta. Ya te digo, muchos días diciendo al Señor, yo quiero tu respuesta. Y llegó en el tiempo que el Señor tenía que dármela, ¿no? Y que yo la pudiera entender y madurar. Entonces así, los hijos de Dios, posicionándonos en aquello, en lo que su palabra nos enseña, podemos tener el entendimiento de las cosas que debemos atravesar. Es fácil ser manso y prudente en los lugares donde tenemos confort, donde todo es a favor. Pero Dios nos envía en medio de lobos como ovejas. Así que cada vez que nosotros queramos huir de esos lugares, como yo quise huir, quise jubilarme, quise hacer todo en ese momento que yo no quiero. Yo quería huir de ahí. Sepamos entonces nosotros que quien nos envió, ¿sí? También dice cómo debemos ser. El que nos envía también nos dice cómo debemos ser. Prudentes y mansos, sencillos, humildes, pacificadores.
Guardaos, dice en el versículo 17, de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Siempre ha habido persecución al pueblo de Dios. Nosotros no tendremos también nuestra parte, nuestra porción. Estamos anunciando el reino de los cielos. Vamos a ir llevando paz a muchos lugares. Y leía en los versículos anteriores, ¿no?, que Jesús les decía a estos apóstoles que estaba enviando, estos escogidos, así como tu vida y la mía, dice, cuando no lleven nada, dice, en las alforjas, dice, y cuando dice más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, sea digno, y posad allí hasta que salgáis, dice en el versículo 11 de Mateo 10. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Yo entiendo de que por ejemplo, en mi trabajo he intentado muchísimas veces soltar el mensaje de esperanza, de salvación. Y he tenido controversias y confrontaciones y hasta en el lugar de trabajo no se habla de esto. Y después vemos que se hablan totalmente temas que quizás incomodan, a mí me incomodan, bromas que a mí me incomodan, pero los hacen. Y uno tiene que ser manso y prudente. Entonces, viendo que como hijos de Dios, como enviados del Señor, Dios nos advierte a través de la palabra soltada por su Hijo Jesucristo aquí, cómo debemos ser. Guardaos de los hombres que van a entregarlos, y aún ante gobernadores y reyes, o sea, autoridades. Y también dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. Esto está en la palabra de Dios. No es para asustar, es para tener conocimiento y buscar en la sabiduría de Dios, como decíamos, que era ser prudente, ¿verdad? Que es discernir el mejor camino guiado por la sabiduría de Dios para evitar riesgos, para evitar conflictos. Es tener la capacidad de discernir el propio bien, tu bien, ¿sí? Y tu bien junto con el de los demás, ante toda circunstancia. Y elegir entonces los mejores medios para actuar. Esta reflexión nos trae el Señor. En los versículos vimos 18, 19 y 20 de que habla de que habrá persecuciones mayores a las que quizás nosotros estamos viviendo, que se viven hoy y que se han vivido siempre y que vendrán. Dios nos prepara hoy, nos da la enseñanza de que para donde Él nos quiere enviar, debemos estar preparados. Donde hoy estamos, ¿sí? Dios nos prepara a nosotros hoy en donde estamos para donde nos quiere enviar. ¿Se entiende? Y vemos que en el versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar. Perseverar en medio de lobos, como ovejas astutas y prudentes, mansas, pacíficas, pacificadoras. No es perseverar en hacer, en ir a la iglesia, en orar en mi casa, y estar como el de los talentos, ¿no? Que dice que escondió el talento porque sabía que el Señor era duro y dice que el Señor le quitó el talento y quedó fuera del reino.
El perseverar habla hasta el fin de estar en medio de lobos como ovejas. La sabiduría de Dios es el temor. La sabiduría, dice en la Biblia, creo que es no recuerdo si es en Job 28, que dice, la sabiduría es el temor de Dios y la inteligencia es apartarse del mal. Apartarnos del mal es apartarnos de aquellas cosas que están en nosotros mismos para hacernos obrar de la manera inadecuada, como nuestra naturaleza humana nos haría, como nuestra carne, ¿sí? Además de las que nos rodean. Pero también dentro de nosotros hay una gran batalla, entendía yo. Nuestra batalla es constante, con ese mal que está en nuestra carne y con el bien que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros quiere obrar. Entonces el ser espirituales conlleva que todo lo que la carne quiera manifestar se tiene que sujetar al Espíritu. Y para que se sujete al Espíritu, vos y yo tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, buscando. Y no te digo que no vamos a fallar, sí fallamos. Ahora es muy distinto cuando tú y yo fallamos y decimos, bueno, perdóname Señor, y pin, de vuelta, a cuando te quebrantas, ¿sabes? A cuando ves que no estabas preparado, a cuando ves que el Señor te muestra, porque el Señor permite, es nuestro papá, es nuestro Padre. Y yo veo en mi hijo y en mi nuera cómo guían a sus hijos y como yo guié a los míos y están constantemente queriéndoles evitar el mal, el daño. Ahora Dios es un Padre bueno y que nos disciplina. Si los padres naturales disciplinamos a nuestros hijos siendo malos como somos y los corregimos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial, dice la palabra de Dios? Él tiene pensamientos de bien para ti y para mí. Así que pidámosle ayuda al Señor, como decíamos recién, para que en medio de esos lobos que muchas veces viven con nosotros, que muchas veces están frente a nosotros, que en medio de esos lobos, nosotros como ovejas, que la oveja tiene una fama de ser un animal bastante sonso, seamos astutos como la serpiente, seamos prudentes como la serpiente y mansos y sencillos como paloma. Amén. Creo que el mensaje ha sido muy claro. Dios permite para lo que Él ha dispuesto para tu vida y para la mía, para el propósito que tiene en nuestra vida en sus manos, en esta tierra. Amén. En el nombre de Jesús te bendigo y le doy gracias al Señor porque Él siempre tiene pan para sus hijos. Danos hoy el pan, danos el pan de cada día, reza esa oración modelo llamada Padre Nuestro. Es una oración modelo, no es para que la repitamos como loros sin sentido. Danos hoy el pan de Dios nos ha sido dado en este día, su palabra. Él es el pan de vida y llega a nuestra vida siempre a tiempo. Aunque nosotros parezca que nos vamos a hundir, que vamos a desmayar, que no tenemos consuelo, si clamamos a Él, Él nos responde. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, Dios te guíe. En el nombre de Jesús, Dios mediante, nos encontramos el próximo sábado para aquellos que se juntan con nosotros los sábados y el martes en el taller de Tiempo con Dios los invitamos a seguir estudiando el libro de Isaías. Bendiciones.